¿Cómo está? ¿Cómo le va? Comenzamos en esta mañana fría, lunes 26 de febrero de 2018. Como siempre, planteamos al comienzo nuestros temas. Venezuela. Según último sondeo elaborado por la encuestadora Interlaces, 65% de los ciudadanos consultados apoya que se hagan elecciones presidenciales el próximo 22 de abril. ¿Qué revela este porcentaje? ¿Qué nos dice esta cifra? Rechazo a la oposición, un pueblo que quiere paz, confianza en el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano central de uno de los 5 poderes públicos, es decir, el electoral, y rechazo a la violencia. Estas son nuestras 4 opciones. Participe a través de @telesuragenda_A. Luego, cuando contactemos a nuestros corresponsales, estaremos, por ejemplo, conversando con Edgardo Esteban, conectaremos con él desde Buenos Aires, porque el gobierno argentino finalmente ha dado luz verde a la discusión de un proyecto de ley que podría legalizar el aborto, proyecto de ley que habilite aborto legal, seguro y gratuito. Está candente el debate que se ha puesto sobre la mesa sobre este asunto tan polémico. En Paraguay, representantes de la coalición del Frente Guazú denuncian al partido de gobierno por intentar excluirle del control electoral de cara a los comicios que se celebrarán el venidero 22 de abril, misma fecha que Venezuela. Y en la República Árabe Siria estaremos conversando con Hisham Wanous. Grupos armados siguen violando la tregua humanitaria establecida por Naciones Unidas. Es el caso de la localidad de Guta Oriental. Más detalles, la actualización para ponernos al día con Hisham Wanous, como les decía. Y después de hablar con Edgardo, con Osvaldo y con Hisham, nuestro segundo tema: nuevo choque a gritos entre México y Estados Unidos por el muro. ¿Quién frenará la disputa? Comunidad internacional, organismos de derechos humanos, México cederá, Trump olvidará el muro. Allí están nuestras otras 4 opciones para esta segunda pregunta. @telesuragenda_A. Recuerdo nuestra cuenta en Twitter para que participe, y si le parece, comenzamos de una vez con el desarrollo. Avanza el proceso electoral venezolano de cara a los próximos comicios presidenciales del 22 de abril. Mientras se sostiene la incertidumbre sobre la participación de la oposición, el chavismo refuerza su apuesta a la democracia. Tras el inicio del periodo de inscripción para quienes decidan debatirse en las próximas elecciones, el Partido Socialista Unido de Venezuela adelantó que el presidente Nicolás Maduro formalizará su candidatura el próximo martes 27, a la vez que convocó al pueblo a acompañar al líder hasta las puertas del Consejo Nacional Electoral. Por su parte, la Mesa de Unidad Democrática, principal alianza de oposición, dio un paso al costado y otras propuestas alternativas toman protagonismo. Hoy, en Agenda Abierta, actualizaremos y analizaremos la última información respecto al proceso electoral venezolano, las expectativas del partido de gobierno y las alternativas de oposición. Aportemos como siempre a través de nuestra selección de portales. Ciudad Caracas, por allí comenzamos. Maduro, Venezuela dará otro ejemplo de democracia al mundo entero. Además de esta afirmación, el jefe de Estado, a través de su cuenta en Twitter, @Nicolás Maduro, llamó a tener fe en la patria porque lo que está por venir es un nuevo ciclo de paz y prosperidad. Viene un tiempo hermoso de expansión y crecimiento integral de la economía venezolana, posteaba en esa red el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Sputnik News tiene: Nicolás Maduro inscribirá su candidatura a la presidencia el próximo 27 de febrero. Así lo ratificó el vicepresidente de movilización del partido de gobierno, es decir, del PSV, Darío Vivas, para quien ese día Caracas se desbordará de amor, de pasión patria y de compromiso. A la oficialización de su candidatura ante el Poder Electoral como corresponde, le acompañarán militantes de esa tolda y del Gran Polo Patriótico, que es la coalición que reúne a las distintas fuerzas revolucionarias. El lapso para las inscripciones finaliza este martes. Luego tenemos Panorama.
que tiene por título informativo: este lunes comienza proceso de postulación de candidatos presidenciales. Ha sido la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, quien informó que este lunes comienza el proceso de formalización de las postulaciones de los candidatos presidenciales. Lunes y martes, el reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales señala en su artículo número 134 que las postulaciones tienen que formalizarse ante la Junta Nacional Electoral, que está presidida por la también presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Esto en este caso será entre hoy y mañana, como decíamos, y previamente los aspirantes deberán completar vía internet un formulario que, junto a otros requisitos legales como fotocopia de cédula de identidad y constancia de inscripción, deberán consignar el día propiamente de la inscripción en persona, para lo cual cada organización política, por cierto, tiene a su autorizado o autorizada. Es decir, no debe necesariamente ir el candidato en persona. Lo hace, de hecho, regularmente quien autoriza la organización política respectiva. Nuestra casa, Telesur, www.telesurtv.net, titula: Venezuela denuncia a Chile de entorpecer diálogo en República Dominicana, porque este es otro aspecto que se suma. El canciller Jorge Arriaza aseguraba este sábado a través de Twitter que su homólogo chileno, Heraldo Muñoz, se ha dedicado o se dedicó a perturbar y a burlarse del proceso de diálogo desde el primer día a través de redes sociales, la prensa en general y acciones sesgadas, aun cuando Venezuela creyó que el acompañamiento sería sincero y constructivo. Esto, a su juicio, deja muy mal parada la práctica de la democracia más elemental de todas, y entre otras cosas, el ministro Heraldo Muñoz, para que recordemos, acusaba en una entrevista a la nación suramericana de irrespetar la Carta Democrática de las Américas. Y finalizamos con la agencia estatal ABN. Venezuela participará en sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto está por ser noticia. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, intervendrá este lunes en la apertura de la 37ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que se celebrará en Ginebra, Suiza. Se prevé que su participación tenga lugar alrededor de las 13 horas en el caso del país europeo y 7:40 en caso Caracas, Venezuela. El periodo de sesiones del Consejo, creado en 2006 y conformado por 47 miembros de ONU, se extenderá hasta el 23 de marzo próximo, y Venezuela hace parte de este organismo desde 2012, cuando fue electa mayoritariamente y era considerado en ese entonces una gran victoria moral y un triunfo de la Revolución Bolivariana de Paz, o de la diplomacia bolivariana de paz. Luego, para sumar, el pasado sábado la Cancillería venezolana manifestó su rechazo a la injerencia estadounidense en las elecciones venezolanas. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó lo siguiente: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional el nuevo intento del régimen de Estados Unidos de América de atentar contra la paz y la estabilidad de nuestro país, al pretender juzgar el venidero proceso electoral del 22 de abril, cuando los venezolanos acudirán a votar de forma libre y soberana para escoger al presidente de la República para el próximo periodo correspondiente. Así se leía en ese texto oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Bueno, ese dato es importante. Y fíjense ustedes ahora, veamos este siguiente. Se ha dado a conocer en el último momento el trabajo sobre la opinión, o mejor dicho, se ha dado a conocer un sondeo de opinión pública para que se entienda con claridad cómo está la intención de voto, pero también qué piensan los venezolanos sobre las próximas elecciones presidenciales. 65% piensa que deben efectivamente celebrarse estas elecciones el próximo 22 de abril. 71% está a favor de que las fuerzas opositoras acudan a esta cita electoral. Esto lo refleja el último sondeo de opinión pública de la encuestadora Interlaces. Y justamente sobre la base de este porcentaje hemos formulado nuestra pregunta, porque queremos saber a su juicio qué significa este porcentaje mayoritario. Bueno, habiendo añadido estos dos datos y habiendo hecho el recorrido digital, pasemos a profundizar. Hoy contamos con Ernesto Wong Maestre, analista internacional. ¿Cómo está? Qué placer tenerle acá en nuestra agenda abierta. Bienvenido.
Profesor, en las próximas horas se oficializará la candidatura del presidente Nicolás Maduro como aspirante a la reelección. Lo primero, a su juicio, ¿qué representa o qué simboliza esta candidatura? Bueno, el presidente Maduro ha hecho una labor encomiable en estos años que desde el 2013 que fue electo, ¿no? En todo el país, e incluso el trabajo hacia las relaciones internacionales con una muestra de disposición muy amplia a sostener vínculos con el mundo entero. Hemos visto cómo se fortalecieron las relaciones con todo el mundo euroasiático y con América Latina, con aquellos países que han estado dispuestos, que tienen gobiernos progresistas y que se ve la disposición. En el plano interno ha tenido una labor que es reconocida por una gran mayoría de la población, incluida mucha de la población que no estaba consciente de lo que estaba realizándose en el país, porque la guerra económica que se ha desatado, que se desató contra esta posibilidad de ser independiente, de ser soberana, como lo ha llevado Maduro, pues ha afectado de alguna medida la estabilidad un poco de, más bien en lo que se refiere a la psiquis de la persona. Es sin duda que los temas cruciales del país, Maduro los ha ido resolviendo hasta tal punto que se puede considerar el gran protector de la nación y de la ciudadanía, porque se preocupa de los salarios que se eleven cada vez que la situación se pone muy tensa, y la capacidad adquisitiva, que no solamente es por el salario, sino también por esa ayuda en alimentos, y eso está siendo reconocido por el pueblo. En la medida en que ha ido avanzando la dinámica política, pues también se ha producido una cierta escisión en la oposición, una división producto de esa posición increíble a veces, ¿no?, de la misma líderes que no son líderes ya, porque no tienen un respaldo de la población como se debiera, y que han ido apareciendo algunas opciones que tienen toda la posibilidad democrática que les da el proceso. El Estado venezolano le garantiza todas las garantías. Y como se ha visto ahora, el presidente ha llamado a acompañamiento internacional, que siempre ha habido en las elecciones, en las 24 elecciones, de las cuales 2 han sido ganadas por la oposición, ¿no? De hecho, el CNE ya envió comunicaciones formales para que participen o para que instalen sus comisiones de acompañamiento y observación, sí, a CARICOM, a UNIORE, a Naciones Unidas, lo decía Tibisay Lucena, la presidenta del CNE, el pasado viernes. Quiero preguntarle, para ir desde afuera hacia adentro, por el frente internacional, que luce bastante adverso. ¿Por qué? ¿Acaso es desde allí donde se está conduciendo algún posible desenlace indeseado por las mayorías, algún posible intento definitivo de aniquilamiento de la revolución bolivariana? Hoy como nunca antes. Mira, en realidad, como nunca antes, las oligarquías en el mundo, empezando por la oligarquía latinoamericana, están en una situación que no lo creen los pueblos. Y hay una fuerza dirigida por el gobierno de Estados Unidos, que en el aspecto comunicacional, una fuerza sin duda que tienen las grandes corporaciones de los medios, sean de internet, a través de las redes sociales, que dominan toda esta campaña contra Venezuela. Eso tiene su impacto a nivel de los gobiernos esos que están distantes a veces, en la mayoría de las veces distantes de sus pueblos. Por algo es que en las encuestas en los países latinoamericanos que tienen una virulencia contra Venezuela, como son estos
integrantes del Grupo de Lima, por ejemplo, que tienen una baja popularidad, no tienen un respaldo de la población. Santos en Colombia no llega ni al 30% de apoyo. En caso de Temer, que es un gobierno golpista, el caso de Macri, que cada vez se incrementa su caída en las encuestas. ¿Por qué? Porque están de espalda a las necesidades de los pueblos, a las necesidades sociales, que es el contraste con el presidente Maduro, que está preocupado constantemente las 24 horas del día con contrarrestar estas acciones de guerra económica, de guerra comercial, de guerra híbrida, como se conoce en algunos medios analistas, ¿no? Sí. Que vincula mucho el trabajo comunicacional, el trabajo violento. Hemos visto los sabotajes que está haciendo la oposición, que no quiere reconocerlo, pero ¿quién puede afectar un servicio si no es la oposición? Los miembros que andan escondidos, pues haciendo este tipo de actividad contra el pueblo, porque el pueblo es el que está afectándose y eso lo sabe la mayoría del pueblo. Por eso las encuestas como dan un voto favorable a que Maduro continúe en estas próximas elecciones, en que va a ser seguramente reelecto, porque el pueblo venezolano ya tiene una experiencia muy, muy grande. Son varias generaciones involucradas en el proceso de transformaciones sociales. Los abuelos, los padres, hasta los nietos, los niños que reciben una cantidad de bendiciones todos los días. Ahora mismo están más de 18.400 escuelas restaurándose, arreglándose, a pesar, ¿por qué? Porque el presidente mantiene una cuota, un recurso del petróleo destinado a lo social. La inversión social. Es el país que tiene la mayor inversión social y eso el pueblo lo está reconociendo ampliamente y cada vez va a ser más dispuesto a resistir los embates de la burguesía, la empresarial, comercial, parasitaria, que quiere vivir del exceso de ganancia, ambiciosa, ¿no? Ahora, profesor Wong, resulta muy difícil pensar que la oposición se quedará de brazos cruzados si ha decidido ya públicamente, así lo ha anunciado, no participar, al menos no con sus fuerzas más pesadas, y eso se lee como un descarte de la vía democrática, podría leerse así, o de la vía electoral. ¿Cuáles son las variables que debe estar evaluando o deben estar evaluando sus principales líderes? ¿Cuáles serían sus nuevos pasos? Le pregunto porque lo que se juega el próximo 22 de abril son nada menos que 6 años más de la revolución y han dicho que eso no están dispuestos a tolerarlo. Bueno, esa mayoría del pueblo ve que en estos 6 próximos años se van a hacer otros cambios y darle continuidad a las transformaciones sociales. En todos los países del mundo, cuando un sector no quiere participar, pues no participa y lo ven simplemente como parte de las decisiones democráticas. Unas veces se participa, otras veces no. Pero acá se ha abierto un chantaje de que si la oposición no participa, carecerá de legitimidad esa fiesta electoral. La legitimidad, yo creo que va a estar garantizada por la participación electoral del pueblo por encima de los 8, quizás más de 9 millones que van a participar, porque hay ya candidatos que se están presentando que no son bolivarianos, que no son de la revolución, pero que son democráticos. Según ellos quieren participar en este proceso democrático. Hay más de 7 o 8 que ya se han presentado con distintas opciones, porque ¿qué pasa con los partiditos estos que se proclamaron vencedores en las elecciones del 2015, en la Asamblea Parlamentaria, que cayeron en una actitud violenta, terrorista, como lo vimos en el 2017, en el 2016, y eso ha causado un gran rechazo en la población, rechazo que lo conocen ellos por las encuestas, producto de esa labor que entorpecieron la vida democrática, entorpecieron las vías, entorpecieron a muchas familias, y eso
Ellos lo saben y por eso saben que no se pueden presentar con esas banderas políticas como es Voluntad Popular, el otro partido que Primero Justicia, que fueron los que guiaron toda la labor terrorista. Entonces ellos no, y argumentan ahora, para no reconocer que tienen una baja popularidad, argumentan ahora esta cuestión de la abstención, incluso yo dijera que también ordenados por Washington, porque siguen mucho las órdenes de Estados Unidos, ¿no? Porque la disputa es también entre potencias, visto que Rusia y China han logrado construir en América Latina cada vez más relaciones de soberanía, de complementariedad, de solidaridad, muy distinto a lo que ha construido o destruido Estados Unidos, y también es una disputa por el control de los recursos naturales, del petróleo y cualquier otra cantidad de recursos apetecibles, ¿no? Sí, porque el modelo, fíjate que el modelo de todas las inversiones que se hicieron las grandes empresas en China, ya se han distanciado hasta de Estados Unidos, las propias empresas de ellos. Sí. Trump se lanzó a una campaña de obligar a que las empresas regresaran para Estados Unidos y el porciento es muy bajo lo que lo ha hecho. Es decir, que las empresas también, esas grandes corporaciones están ganando con la participación de China en América Latina, además de las propias fuerzas económicas de América Latina que ven mucho ventajas en el comercio con China, en las inversiones de China, que no pone condiciones onerosas como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es un mundo en que está dirigiéndose hacia Eurasia, producto de la actitud en cuanto al intercambio comercial, financiero, de inversiones, que es favorable a los países del sur, y no puede Estados Unidos contrarrestar eso, por mucho que lo diga Tillerson, el secretario de Estado, el propio Trump, esta iniciativa, ¿no?, de la ruta de la seda, que ya comienza a materializarse. Sí. Profe, encontramos en medios como últimas noticias este titular: ejercicio afianzó unidad cívico-militar. El almirante Remigio Ceballos afirmó que hubo perfecta ejecución de las maniobras. Es el ejercicio de multiacción dimensional, Independencia 2018, si no equivoco en el nombre. Le pregunto, ¿el chavismo ha demostrado que está listo para dar la pelea, para dar la batalla en el ámbito democrático y en cualquier otro ámbito, si es que se diera otro desenlace? Mira, el chavismo y el pueblo venezolano, en gran medida, históricamente han defendido la nación de todos los embates extranjeros. Eso es una cosa que está en la historia, está en la propia cultura venezolana, y se ve a diario la disposición combativa. El apresto operacional de las Fuerzas Armadas ha crecido de manera tremenda, ¿no?, en cuanto a las posibilidades de defensa del país. Este ejercicio que se hizo ahora mostró la capacidad técnica, tecnológica, la capacidad de acción colectiva, que es un elemento, es un dato siempre en lo que es el potencial de un Estado, la capacidad de acción colectiva, la capacidad que tienen las masas de jóvenes de movilizarse en favor de la defensa de la soberanía, de la integridad territorial. Eso está bastante claro ya en una gran mayoría de la población dispuesta a enrolarse ante cualquier amenaza. Por eso es que la revolución bolivariana tiene unas perspectivas muy halagadoras en cuanto a la posibilidad de perdurar en el tiempo, porque así como surgió de un proceso electoral, se va a mantener ganando, como lo ha demostrado en estas 22 ocasiones, ganando en las campañas electorales, ¿no? Profesor Ernesto, al comienzo de nuestro programa hicimos la pregunta que vamos a leer a continuación a través de Twitter, @Telesur Agenda Abierta o Agenda_A. Venezuela, según el último sondeo de opinión pública elaborado por la encuestadora Interlaces, más del 70% de la ciudadanía venezolana, 65%, corrijo ese por ciento, de los ciudadanos, apoya que se hagan elecciones presidenciales el próximo 22 de abril. ¿Qué revela este porcentaje, esta cifra
cifra preguntamos y allí tenemos las opciones. A ver si me indican los porcentajes que desde acá no se miran correctamente. 18% cree que rechazo a la oposición, así se lee. 60% es la opción mayoritaria, un pueblo que quiere paz, es lo que refleja esto. 9% confianza en el órgano principal del poder electoral, es decir, el CNE, y finalmente 13% rechazo a la violencia. En este momento 117 votos, así está en @Telesur Agenda_A, disponible para que siga participando, y el agradecimiento y siempre bienvenido, profesor Ernesto. Bueno, así vamos a nuestra primera pausa en Agenda Abierta. A la vuelta, contacto con nuestros corresponsales y otros temas que seguramente le interesan a esta hora. Ya venimos. Vayamos con nuestros corresponsales a los lugares de noticias que se producen a esta hora y que preciso es contarle desde nuestra casa. Grupos terroristas en Siria siguen violando la tregua humanitaria establecida por Naciones Unidas, creando caos y desestabilización, específicamente en la localidad de Ghouta Oriental. Desde Damasco, Hisham Wenus nos pone al día. Hola, Hisham. Buenos días, colegas. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, en Siria, desde el pasado sábado 24 de febrero, rige una tregua de 30 días para realizar operaciones humanitarias en función de la resolución número 2401 aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, los grupos armados desplegados en Ghouta Oriental, al este de Damasco, no dejaron de romper la tregua, bombardeando con más de 20 proyectiles de mortero al corredor humanitario que conecta Ghouta Oriental y Damasco, con el fin de impedir la salida de la gente que ellos utilizan como escudos humanos y obstaculizar la introducción de los convoys humanitarios. También dispararon 31 proyectiles de mortero en un día contra el centro de la capital de Siria y sus alrededores e hirieron a unos 30 civiles. Fuentes militares informaron que los armados atacaron también un puesto del ejército gubernamental. El mismo día de la operación o de la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad, las fuerzas sirias previnieron un ataque con coche bomba en el barrio de Al-Kabun, en el noreste de Damasco. El vehículo salió de una zona bajo control de las facciones armadas de Faylaq al-Rahman y del Frente al-Nusra. El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, advirtió que los líderes de los grupos armados que operan en Ghouta Oriental preparan una provocación con sustancias tóxicas para acusar al gobierno sirio de un ataque químico contra los civiles. Y efectivamente, los medios de prensa occidentales anunciaron hoy que cerca de 18 civiles habitantes de Ghouta sufrieron casos de asfixia al ser el blanco de un supuesto ataque químico con gas cloro. Informaciones desmentidas por las autoridades sirias, que afirmaron respetar la tregua, reservar el derecho a responder a los ataques de los grupos armados y ratificar su decisión de proseguir la lucha contra los terroristas del Daesh, Al-Qaeda, el Frente al-Nusra y otras facciones armadas asociadas con esas organizaciones terroristas no incluidas en la tregua. En este marco, los soldados sirios continúan la operación antiterrorista en Ghouta, donde lograron recuperar el control de la localidad de An-Nashabiyah y el barrio de Al-Ajami en la localidad de Harasta, en Ghouta Oriental. La postura de Damasco, avalada por Rusia, fue defendida por el presidente Vladimir Putin durante un contacto telefónico que mantuvo con la canciller de Alemania, Angela Merkel, y con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. Irán también manifestó su apoyo a la posición de Damasco, donde el jefe de Estado Mayor iraní, Mohammad Bakiri, ratificó el respaldo de su país a Siria en la lucha contra los extremistas excluidos de la tregua. Un alto el fuego que Turquía, por su parte, no respetó, incrementando sus bombardeos aéreos y de artillería contra la región de Afrin, al noroeste de Siria, bajo la excusa de luchar contra las unidades kurdas de protección popular, que califica como unidades terroristas que ponen en peligro su seguridad nacional. Una agresión que, además de causar la muerte de civiles indefensos, obligó a miles de personas a abandonar sus hogares en las localidades de Genderes, Bulbul y Rayo. Mientras
mientras la coalición estadounidense para la supuesta lucha contra el Daesh, en una acusada violación a la tregua, bombardeó este domingo 25 de febrero 2 aldeas en la campiña este de la provincia de Deir ez-Zor, al noreste de Siria. Una agresión que dejó 29 civiles muertos, decenas de heridos y colosales daños materiales en bienes públicos y privados. Acciones que evidencian las denuncias de Damasco que Washington y sus aliados, contrario a sus alegatos humanitarios, lo que buscan por detrás de esta tregua es darle un respiro a los terroristas que están perdiendo la guerra, rearmarlos y permitir que puedan reorganizar sus filas para mantener atizado el conflicto. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Gracias, Hisham. Y tras la demanda y los esfuerzos sistemáticos de cientos de organizaciones sociales, movimientos feministas, activistas de derechos de las mujeres, el gobierno argentino finalmente ha dado luz verde a la discusión de un proyecto de ley que podría legalizar el aborto en este país. La despenalización del aborto es un derecho que va cobrando cada vez espacios más importantes de la vida cotidiana y estamos viendo cómo se enciende este debate por los últimos días. A propósito, nuestro compañero Edgardo Esteban nos actualiza. Hola, Edgardo. Te saludo en esta mañana lunes y también saludamos a toda la audiencia de Telesur. Y como bien decías, en Argentina el tema del aborto y el debate con relación a una legislación es una asignatura pendiente, más de 500.000 casos anuales. Se sabe que hay de abortos de forma clandestina y de esa perspectiva el Congreso de la Nación, que rechazó sistemáticamente la posibilidad de un debate, ahora abre esta alternativa en función de la presión y el reclamo de distintas asociaciones justamente de derechos de la mujer, pero también de organismos de derechos humanos que están buscando esta alternativa más allá de las presiones y los intereses encontrados que hay por estas horas. Lo cierto es que el próximo 8 de marzo, cuando se celebre el Día Internacional de la Mujer, que se guarda una movilización importante en la República Argentina, ahí en las afueras del Congreso de la Nación, se va a llamar una sesión extraordinaria para debatir justamente un tema delicado que ya el gobierno ha anticipado, que ha dado libertad de voto a los integrantes justamente tanto de senadores como diputados de Cambiemos, pero que el presidente Mauricio Macri seguramente vetaría si se aprueba esta ley en función justamente de su posición en contra de un aborto legal, gratuito, que esté medido justamente en las circunstancias y en la dificultad de los sectores que más dificultades tienen en función de los recursos, porque solamente en el año 2012 hubo 33 muertes de chicas menores de 20 años, de recursos que no tenían justamente para mantener un tratamiento como aquellos sectores que sí tienen poder económico y que lo hacen de alguna forma mucho más segura. De esta perspectiva se abre una puerta muy importante con relación al debate del aborto en la República Argentina, como te decía antes, una asignatura pendiente que ahora está en las puertas justamente de esta alternativa que se discuta por parte de senadores y diputados en el Congreso de la Nación. El agradecimiento para ti, Edgardo, por todos estos detalles. Y ahora vayamos con nuestro compañero Osvaldo Sayas, porque integrantes de la coalición de izquierda Frente Guazú en Paraguay están denunciando al partido de gobierno, al Partido Colorado, de intentar excluirle del control electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, igual que en Venezuela, es la misma fecha, y Incluso el Frente Guazú ha denunciado ante la Organización de Estados Americanos esto que ha considerado es un supuesto plan de fraude electoral. Osvaldo Saya a esta hora con detalles. Hola, Osvaldo. Saludos, compañeros. Desde Asunción, Paraguay, la coalición de izquierda Frente Guazú, que aglutina a movimientos y partidos democráticos y progresistas, ha denunciado un posible plan de fraude electoral, según dicen, propiciado por el Partido Colorado actualmente en el gobierno. El pasado viernes, la coalición progresista se había movilizado en las calles de Asunción, precisamente frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral, exigiendo que sean incluidos sus representantes dentro de lo que se llaman juntas cívicas, que son estamentos de control electoral. Recordemos que en Paraguay los votos se dan y el control electoral se da mediante el control cruzado. La ley electoral establece que las tres principales fuerzas políticas del país, de acuerdo a las últimas elecciones, llenen las mesas en los colegios electorales, además integren la Junta Cívica. Según el Frente Guazú, el Partido Colorado ha recurrido a artimañas legales de las mesas
y de las juntas cívicas. Además, en este fin de semana la coalición Frente Guazú se ha reunido con la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, para denunciar esta situación. Ellos afirman que seguirán expectantes y además cautelosos porque se realice un proceso electoral transparente. Afirman que seguirán insistiendo para ser incluidos en todos estos organismos de control, tal y cual establece la ley electoral. El Frente Guazú continuará recurriendo a instancias institucionales y a movilizaciones de ser necesario, según decían sus dirigentes. Esta es la información que tenemos desde aquí. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Una posible política discriminatoria electoral y de exclusión. Gracias a nuestros tres caballeros, Guillán Guanús, Edgardo Esteban y Osvaldo Sayas, en ese orden los hemos escuchado y sumamos un cuarto, Fernando Núñez, para hablar de la información deportiva. Hoy fútbol, Perú, Mundial, cuéntanos. Sí, vamos a hablar de fútbol, como lo dices tú, ya con ese preámbulo que ya, por cierto, hiciste esa bienvenida. Tenemos que conversar, por cierto, de Paolo Guerrero, quien todavía se mantiene suspendido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo por el supuesto dopaje positivo. Sin embargo, parece ¿Hay que esperanzas? hay buenas noticias, parece, para Perú. Cuéntenos. Bien, como ya lo decíamos, según información de medios brasileños, el Flamengo se sentaría nuevamente a negociar con el agente peruano Paolo Guerrero el contrato que vence en el mes de agosto, luego de que las reuniones se suspendieran a partir del positivo por dopaje. La clave para la renegociación ha sido la rebaja de la sanción, que inicialmente era de 1 año y fue reducida a 6 meses, luego de que la Comisión de Apelaciones de la FIFA interviniera en el caso. La reducción también implicaría la posibilidad de que el ariete participe en el próximo Mundial a disputarse en Rusia, ya que el jugador está habilitado para volver a las canchas el venidero 3 de mayo. Vuelve la calma para Paolo Guerrero, que se entrena desde hace un mes en Buenos Aires para mantenerse a tope, luego de que el club negrirrojo le impidiera usar sus instalaciones hasta que la situación no se aclarara. Así que el depredador ve con buenos ojos su regreso. Bien, y vamos a hablar de noticias del béisbol de las Grandes Ligas, pues la organización recordó a las víctimas de Florida en los encuentros de primavera, en el inicio de estos juegos primaverales en las Grandes Ligas, y en donde 30 organizaciones que dan vida en la Gran Carpa rindieron un sentido homenaje de tributo a estas víctimas de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, donde fueron asesinadas, recordemos, 17 personas el pasado 14 de febrero. Los Astros de Houston recibieron como invitados especiales al coach de béisbol de la escuela, Todd Fitzgerald, y su asistente David Taylor. Además, los Marlins de Miami se unieron a la causa junto a las otras escuadras de las Grandes Ligas, vistiendo las gorras de la escuela preparatoria para su partido de apertura en los entrenamientos primaverales. Recordemos que también varios personajes de las Grandes Ligas han manifestado su rechazo en torno a las políticas de violencia que se han implementado en Estados Unidos. A ese punto también llega la violencia en Estados Unidos, ¿no? Es así. Muchos peloteros, de hecho, Lucía, aprovecho para comentarte, a través de sus redes sociales, manifestaron su preocupación de que este tipo de actitudes, de acciones, es la que tiene que ver el Estado, el gobierno dirigido por Donald Trump, y no dedicarse o fomentar tanto la violencia. Algunos dicen que justamente esos discursos encendidos, ese verbo tan inflamado, es parte de lo que promueve o parte de las causas de esa violencia sistemática en Estados Unidos. Incluso en escuelas, desde chiquititos ya portando armas y con esa agresividad increíble. Bueno, hagamos una pausa. Recuerda que a las 8 de la mañana puede encontrarse nuevamente con Fernando y el equipo de Deportes Telesur, y a la vuelta nuestro tema pendiente. Ya venimos. Comencemos nuestro segundo tema y demos pie a través de la siguiente información. The Washington Post, este medio estadounidense, publica: después de una llamada irritable con Donald Trump sobre el muro fronterizo, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha descartado su plan de visitar la Casa Blanca. Estaba prevista una visita para los próximos días y queda suspendida por este desencuentro verbal que sostuvieron vía telefónica. Los planes del mandatario Enrique Peña Nieto de reunirse con su homólogo estadounidense se hundieron nuevamente esta semana, luego de que ambos líderes protagonizaran un impasse telefónico en torno al financiamiento del muro fronterizo. Al parecer, Enrique Peña Nieto le pidió a Donald Trump no seguir diciendo públicamente que el muro irá por cuenta financiera de México, al menos no que lo siguiera diciendo públicamente. El Tiempo
publica nuevo choque a gritos entre México y Estados Unidos por el muro. Este fin de semana, varios medios de comunicación de Estados Unidos informaron que el mandatario mexicano volvió a cancelar una visita oficial a Washington luego de una tensa conversación vía telefónica con Donald Trump, en la que este insistió en su idea de hacerle pagar por la muralla fronteriza que piensa construir entre ambos países. Ese mismo asunto precisamente fue el que torpedeó otro encuentro en enero de 2017, recuerde, cuando el magnate republicano recién posesionado le advertía a Enrique Peña Nieto que si no pensaba aceptar ese pago, mejor no venga a la Casa Blanca, así le decía textualmente. Según un recuento de The Washington Post, la última conversación entre ambos líderes duró unos 50 minutos, de los cuales casi todos se dedicaron al muro y según fuentes del gobierno mexicano, Trump al parecer perdió la paciencia y terminó incluso gritando cuando Peña Nieto le dijo que para concretar un viaje debía comprometerse a no mencionar públicamente lo que ya les decía, que México financiaría la construcción en la cual tan empeñado está el presidente estadounidense. Blasting News titula o tiene la siguiente información detallada: el trabajo comienza en el muro fronterizo de Estados Unidos y México en California. Así es, ese es el titular. El gobierno de Estados Unidos ya inició la construcción en México del muro fronterizo entre ambas naciones, como informábamos el viernes pasado. Esta iniciativa del presidente Donald Trump, por decirlo de la manera más bonita, el muro de unas 2 millas de largo reemplazará una estructura existente desde el año 1990 y este primer tramo fue otorgado por Washington a una de las empresas que presentaron sus prototipos en San Diego. De este medio, Blasting News, vayamos a esta otra información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a México interceptar a pandilleros centroamericanos. Por miles, miembros del MS-13, es decir, de la Mara Salvatrucha, están siendo removidos por la grandiosa patrulla fronteriza y agentes, pero están regresando de El Salvador a nuestro país e ingresan por México como si fueran agua. El Salvador se queda con nuestro dinero y México debería hacer más para ayudar con este problema. Necesitamos el muro. Eso tuiteaba Donald Trump el fin de semana. Y evidentemente el presidente Salvador Sánchez Serén respondió muy enfático a esta acusación. Caracol Radio publica: discusión sobre muro fronterizo desvía atención sobre problemas de Estados Unidos. Este medio señala que la discusión entre los mandatarios de México y Estados Unidos refleja la debilidad de Donald Trump, que cada vez que tiene un problema utiliza el muro como factor disuasivo o de distracción. Señala además que este asunto ha pasado a un segundo plano en el caso de México tras la llegada de la campaña electoral. Sin embargo, resalta que la cancelación del encuentro podría ser incluso positivo para Peña Nieto en términos electorales, porque Donald Trump no es bien visto en México y en este momento que él o alguno de sus aspirantes o su candidato presidencial o alguno de los integrantes de su equipo se encuentre con Donald Trump sería perjudicial en términos de aceptación o de popularidad. Infobae organizan tours en Estados Unidos para conocer los prototipos del muro que Donald Trump quiere construir en la frontera con México. Esta agencia de información reseña que por $25 una agencia de viajes de California ofrece visitas guiadas para conocer los 8 prototipos del muro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende construir en la frontera compartida con México. Imagínense ustedes, hasta de esto se hace, digamos, una suerte de evento turístico, por decirlo de alguna manera. Se aprovecha como una suerte de negocio. El trayecto inicia en el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, desde donde parte un autobús hacia México, y el costo incluye transporte, comida y un guía que ofrece información tanto en español como en inglés. Esto lo publica Infobae. Y luego tenemos otro detalle, algo introducíamos en el primer portal. No es la primera vez que se cancela un encuentro entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump, entre estos dos presidentes, México y Estados Unidos respectivamente. De hecho, es la segunda que una visita de Estado de Peña Nieto a la Casa Blanca queda aparcada por una discusión sobre el muro. Ambos gobiernos llegaron a pactar una fecha, el 31 de enero de 2017, para la visita. Esa era la primera, sin embargo, fue cancelada después de que Trump intentó que Peña Nieto no le contradijese en público si salía o si hablaba del asunto
del muro, así como lo reseñaba el portal. Si no van a asumir ese gasto, no venga a la Casa Blanca. Y ahora queremos repasar algunos datos importantes sobre esto que se ha llamado el Muro de la Vergüenza, planificado y desarrollado por Estados Unidos a raíz de esa insistencia de Donald Trump. Fue una de sus principales promesas de campaña y dice Donald Trump, iré hasta el final con ello. La longitud de la frontera entre Estados Unidos y México es de alrededor de 3.200 kilómetros. Hasta el momento hay barreras, muros alumbrados y vallas a lo largo de 900 kilómetros. Lo que quiere Donald Trump es justamente que el vallado, que la muralla se extienda a lo largo del kilometraje total. El gobierno de Estados Unidos comenzaba el miércoles pasado las obras para reemplazar el muro que divide California de México, iniciando el primer contrato adjudicado por la administración de Donald Trump para levantar una valla fronteriza de más de 3 kilómetros de extensión y 9 metros de altura. La construcción, según medios estadounidenses, sería el primer fragmento del plan del actual inquilino de la Casa Blanca de construir un muro grande y hermoso en la frontera estadounidense mexicana, con un coste estimado de 33.000 millones de dólares para cubrir los más de 3.000 kilómetros de frontera común entre ambos países. Muro que desde la Casa Blanca, ya lo hemos dicho, pretende que sea financiado, y más que decir por el gobierno de Enrique Peña Nieto, por el pueblo mexicano. Además, consideremos que vienen o se avecinan elecciones en México y ya Enrique Peña Nieto no estará al frente de la presidencia. Antes de que conversemos con nuestra analista, antes de que vayamos a profundizar, revisemos otra arista sobre políticas migratorias estadounidenses. El gobierno de Donald Trump fue demandado por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York por haber detenido por periodos muy prolongados a 40 menores de edad. Según reporta la referida organización, hubo niños aprehendidos y que estuvieron en esa situación de retenidos por periodos de hasta 7 meses por la Oficina de Reubicación de Refugiados de Estados Unidos. Y bueno, sabemos que desde los tiempos de la campaña el discurso de Donald Trump ha estado cargado de mucha xenofobia, exclusión, racismo y de la intención de aplicar políticas muy, pero muy duras, tan duras que rayan en lo ilegal para con los migrantes en Estados Unidos. Vamos a conversar y vamos a hacerlo con la doctora Victoria Unzueta, politóloga. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Telesur, gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, Lucía, a sus órdenes. Doctora Victoria, Trump hizo antes de entrar a la Casa Blanca cosas muy duras, desde acusar a los mexicanos y por extensión a todos los latinos de ser violadores seriales, narcotraficantes y asesinos. Estos exabruptos verbales, ¿qué dejan en evidencia? ¿Qué incidencias tendrán? Tal vez este sea el mayor muro, esto se va a agudizar. ¿Usted cómo lo ve? A propósito de esta conversación tan tensa que sostuvo hace algunas horas con su homólogo de México. Bueno, yo quisiera recordar también, además de que es la segunda crisis diplomática, como ustedes lo señalaban, que constituía la última oportunidad de Enrique Peña Nieto de reunirse con Donald Trump antes de dejar la presidencia. Me parece que ya no habrá una tercera oportunidad, y esto sí agudiza la crisis de las relaciones entre México y Estados Unidos, no solo en términos específicamente de lo del discurso de que México pagará el muro, sino también en términos de las políticas de migración en general. Recordemos también el asunto de los Dreamers, además de los niños que están siendo retenidos y de la separación de las familias que están siendo deportadas de Estados Unidos y que están siendo separadas los niños de sus padres que son retornados a nuestro país. Y la Cumbre de las Américas, ¿no hay posibilidades de que allí se encuentren ambos mandatarios? Sí hay una posibilidad, sin embargo no sería la reunión, digamos, diplomática que se ha venido trabajando además desde el gobierno de los Estados Unidos anterior. Es decir, siempre había habido una relación bilateral entre México y Estados Unidos que tenía ciertas características de acercamiento, no solo por el asunto de la frontera, sino por todos los problemas comunes que tenemos entre México y Estados Unidos, incluyendo los ecológicos, los
los de derechos humanos, los propios de seguridad, de comercio, de migración y toda una serie de agenda bilateral que tiene una importancia fundamental para ambos países. Y en términos de una cumbre multilateral no es lo mismo. Claro, se entiende. Le pregunto, una retórica muy inflamada que tiene su correlato en las acciones políticas hasta ahora puestas en marcha. Yo quisiera consultarle qué escenario se evalúa usted según los candidatos que están aspirando en este momento a la presidencia de México y las posibilidades que cada uno de estos tiene. Me informa producción que se nos ha caído la comunicación repentinamente con nuestra invitada Victoria Unzueta y nos dicen momentáneamente, es decir, el equipo está intentando restablecer la comunicación con nuestra invitada. Estamos analizando este asunto. ¿Qué significa esta controversia, esta nueva crisis diplomática que atraviesa México y Estados Unidos a raíz de esta conversación que sostuvieron vía telefónica los dos presidentes, Donald Trump y Enrique Peña Nieto, en la cual el desenlace fue incluso gritos de Donald Trump exigiéndole a Enrique Peña Nieto que una vez más, si no está dispuesto a pagar el muro, definitivamente es mejor que no vaya a la Casa Blanca, es mejor que no se encuentren, que no se dé esta visita de Estado que estaba planificada para los próximos días y que sería la segunda, o mejor dicho, que sería la primera que haría, pero la segunda oportunidad en que se cancela. Me dicen que es imposible hacer el contacto con nuestra invitada. Bueno, nos queda este asunto por analizar antes de que asumiera como presidente número 45 de la historia estadounidense. El consenso entre los analistas, salvo muy pocas excepciones, es que durante su gestión se verían cosas de esta naturaleza, incluso se calificaban de terribles. Justamente esto es lo que tenemos pendiente por analizar. Vayamos a nuestra pregunta, que dice así: nuevo choque a gritos entre México y Estados Unidos por el muro. ¿Quién frenará la disputa? 22% cree que la comunidad internacional, 15% se decanta por la segunda opción, organismos de derechos humanos, 46% cree que México cederá teniendo en cuenta el panorama electoral que está en puertas y cómo podría cambiar la correlación de fuerzas en este país, o tal vez no. 17% Donald Trump olvidará el muro. Algunos dicen que esto último es bastante difícil, visto que tendría que rectificar o corregirse a sí mismo el presidente Donald Trump, porque en la campaña esa fue una de sus promesas, digamos, una de las más duras, decir que iría adelante con este muro. Y bueno, ahí vemos cómo están evolucionando los acontecimientos. Tomemos nuestros instrumentos de trabajo y vayamos al encuentro de Jofani Noguet, que tiene informaciones para contarnos a esta hora. Jofa, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Feliz comienzo de semana. Feliz lunes. Aquí estamos listos con toda la información, así